The first thing which probably inspired me was my first visit to Burgos with my father. My father was born in Burgos many years ago in 1905, and of course he took me to Burgos when I was only 14. We visited the cathedral, we visited all the areas, the small chapels, the chapel where the Condestables de Castilla are buried with a beautiful, beautiful mausoleum. And we ended up just visiting the tomb of El Cid. I was impressed by that because, well, there were just so many different inscriptions in Latin, and I was, since I was a child, I was really fascinated by languages. And so once I came out of the cathedral with my father, who was just so kind to me, and well, I admired him very deeply, he asked me, well, what do you think? Coming out of the cathedral, which is just a fascinating building. For me, it was the most beautiful building I had visited until those days. And he asked me, well, what do you think of Burgos? What do you think of the cathedral? And I candidly replied him, oh, Dad, you did well being born here. And well, of course, he smiled at me and he just hugged me and said, well, son, thank you very much for saying this. I'm very proud of having been born in this city, which was just Caput Castelli, the head of Castile, and of course the origin of Spain and the Spanish language. I started writing it just after I was 65. Yes. I had in mind two different options, and well, in the end, I came to this one of writing the book. The first option was just to learn Chinese, and in the end, I concluded that it would be better just to write and learn in a language where I will not be able to be perfect, as even if I was learning it for years. Of course, Chinese is very difficult, and on the other hand, I thought, well, with speaking a few languages already, I think it's enough for me to move around the world. So I thought, well, let's just go for writing, which is something I had always wanted to do. So that was a main reason. And of course, having in mind this visit with my father to the Cathedral of Burgos, I thought, well, what would be the best thing to write about? And well, I considered, well, El Cid, which is our first national hero, the first one where, well, it has been written in Spanish. He is the first historic person or character who has been written about in Spanish. So I thought, well, it will be El Cid. And well, then came the idea of the name and everything, and so I decided to write it and to call it Y pasó en tiempos del Cid. In the days of El Cid is in the English version, which I have also written. Well, possibly in French or Italian, yes, but well, I think I'm much more keen on writing in English and in Spanish. As far as English is concerned, I started learning it when I was 5. My father, well, was the head of the airport of Barajas, Madrid's airport, and well, I used to go on the weekends just there to see the airplanes taking off and landing. In those days, there were the old propeller aircrafts. And of course it was completely different. We could even play ball or whatever we wanted just on the runways. So it was something funny. But I was really surprised and a little bit shocked, let's say, because of the fact that there were tourists which were getting off the planes and whom I couldn't understand, and that really made me angry. So once I remember I went to my father and told him very seriously, oh father, I don't understand these people. Well, you have to learn some languages then. And then that idea just came into my mind, and of course I asked him, well, I would like to learn English, and he said, well, tomorrow you will have a teacher of English. And so it started just being 5 years that I had my first teacher of English.
And well, since then I have devoted my whole life to language learning and language teaching. Well, of course there is a lot of literature about El Cid. El Cid, the famous poem of El Cid, Mio Cid, which was written in the 11th century, at the end of the 11th century, beginning of the 12th, was just transcribed by just a monk, Per Abbat, who did a transcription of it just in 1207. And of course, that's in Old Spanish, which of course can be mostly understood, but sometimes it's difficult even for natives of Spanish just to understand it. Although the words have changed, now we keep most of these words alive. La novela en sí es una novela en la que quiero demostrar mi amor a la lengua castellana, a la lengua española, y por supuesto es este personaje, el Cid, el primero histórico del que se ha hablado y se ha escrito en castellano. Por eso fue la idea de escribir sobre el Cid y por aquella visita que hice con mi padre a los 14 años a la Catedral de Burgos, donde está enterrado. Publicado, yo he escrito bastantes libros sobre filología, he escrito métodos de inglés, uno también de francés, pero como novela, sí, es la primera novela que me publican. Escribí cuando tenía 14 años una leyenda sobre la Catedral de Burgos que se incorpora curiosamente a la novela en el último final, y digo el último porque la novela tiene 3 finales distintos. Uno de los finales es la muerte del Cid, la muerte real del Cid. Otro de los finales es la última batalla, y por último he incluido esta pequeña leyenda que escribí con 14 años, se llama Sinfonía de Piedra, y que es una glorificación y alabanza de la Catedral de Burgos como una auténtica sinfonía de piedra. Sí, poesía también he escrito mucha, he escrito incluso dentro de la propia novela, y pasó en tiempos del Cid, hay una obra de teatro en verso que se representa dentro de una escena en la que las hijas del Cid son llevadas a San Esteban de Gormaz, un pueblo de la provincia de Soria, después de haber sufrido lo que se llamó y se llama en el poema del Cid la afrenta de Corpes, es decir, la ofensa que les hicieron los infantes de Carrión, y allí se representa en San Esteban de Gormaz la obra de teatro que escribe un poeta que se llama Enríquez Gilgado. Sí, en realidad el libro tiene el mensaje de la unión y la unificación de España en un solo reino, y uniendo todos los diferentes reinos, que en realidad fue el objetivo del Cid. El Cid era un hombre que luchó siempre siendo vasallo del rey Alfonso VI, y que sin embargo sufrió por parte del propio rey la expulsión y el exilio causado por una serie de envidias, circunstancias que hicieron que el rey le mandara al exilio, pero finalmente el Cid siempre fue un gran vasallo, y todos los pueblos que conquistó los conquistó en nombre de su rey. Y incluso cuando conquistó Valencia, Valencia era la ciudad más hermosa de la España andalusí, por llamarlo de alguna manera, y realmente el Cid la conquistó y lo hizo en nombre del rey Alfonso VI de Castilla, en vez de decir, bueno, yo he conquistado esta ciudad con mis mesnadas, con mis tropas, y yo me voy a hacer rey de la ciudad, que en aquellos tiempos era una cosa muy normal. Él se conformó con ser príncipe de Valencia y ser el rey Alfonso VI.
Sí, yo creo que ya he comentado antes que hay un personaje que es Enríquez Gilgado, que en realidad soy yo mismo, al que el alcalde, el maestre mayor de San Esteban de Gormaz, le encarga que escriba una obra de teatro como homenaje a las hijas del Cid. En ese caso, el propio Enríquez Gilgado es José Enrique Gil Delgado, como bien podéis imaginaros. Y en él, pues, de alguna manera también hablo de mis experiencias como estudiante y como profesor en el extranjero. Y en la novela, como venía contando, incorporo una serie de personajes que son de la vida actual, de hecho incluso pues todos ellos son amigos míos, incluyo a un médico que en la novela se llama Joshua Rivera y que en realidad es Jesús Rivera, que es el director del centro de análisis del hospital de O'Donnell. Incluyo a otro gran amigo, Antonio Cediel, que es director de una empresa de seguridad, y le pongo personificando al alguacil mayor, perdón, de San Esteban de Gormaz. Los alguaciles eran los jefes de la policía de aquellos tiempos, eran los que mantenían el orden, y este amigo, al estar en una empresa de seguridad, le incluyo como alguacil mayor de la villa. A mí mismo me incluyo también como poeta que vive en San Esteban y al que el alcalde, el maestre mayor, le encarga la obra de teatro para hacer un homenaje a las hijas del Cid que han llegado después de una serie de aventuras y desventuras que les han ocurrido en el Robledal de Corpes. Well, of course, any human adventure could be related to these days, even from the very beginning of the human existence. And I think that there are so many things which are being repeated along the centuries, along the years, that of course things which happened in those days could happen in these days. There is love, there is hate, there is, mean people, generous people. There are people who suffer, people who enjoy life, and well, there are all kind of situations, and this is what it makes out of a book something permanent, I think. That you can just talk about things which have happened, are happening, and will happen in the future. Well, yes, I traveled to different villages in the area of Castile, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero. All these places where just some of the action takes place, and of course Burgos and Valencia and all these big cities which really are an important part of the book, and the situations that take place in these cities and in these towns. Well, my love for English language, for Spanish language, is, well, known by all my friends and all people who know me a little bit. And, well, what I have been just now doing is writing a new novel, which is called And Shakespeare Read Don Quixote, which is something which is really fascinating me. And on the other hand, I think it will be something interesting because, of course, Shakespeare did read Don Quixote, and he did not only read it, but he also just wrote a play, which was lost when the Theatre of the Globe, where he was just one of the shareholders. He was an actor and he was also a playwright, so he did the three parts of the scene action. He was just company manager, he was just an actor and he was a writer, which was very interesting because he was involved in the whole situation of the writing process, and of course on the experiment of just showing his plays, just the plays he had written and he had played, and of course in the theater he owned as a shareholder of it.
And and Shakespeare read Don Quixote is just inspired just by the fact that there is just a part of Don Quixote which is called Cardenio, in which Shakespeare was inspired just to write a play, which unfortunately was lost because of the burning of the theatre of the Globe in the 29th of June 1613. And unfortunately, most of the scripts which were handwritten, were lost. But some of them appeared and just were taken down to Spain by just a Jesuit which was living in Valladolid. He was just an English Jesuit, and he later on took them to America, and apparently they have appeared in Nueva España, and it's just on that the novel is being based. La novela de ficción histórica siempre es atractiva, nos muestra personajes reales, personajes de la historia, pero con un toque de sensibilidad moderna que los hace más próximos y más fáciles de leer. Si leemos una novela o un libro de historia, quizás si no nos gusta demasiado la historia o la encontramos un poco pesada, un poco aburrida. Sin embargo, si le damos un toque de actualidad haciendo que se mezclen los personajes históricos con los reales, entonces realmente puede ser mucho más atractiva. La gente aprende la historia de una manera más actual y participa de las aventuras de los héroes, que en este caso es un héroe de hace 10 siglos, nada menos. And I address to the audience just by saying that han pasado 10 siglos y sin embargo está aquí, os miro desde lejos en el tiempo y en el espacio y os veo tal como os imaginé mientras cabalgaba por las tierras de España a lomos de Babieca, juntos y unidos, llegados desde los 4 puntos. Os reconozco por vuestros acentos. No me podéis negar que entre vosotros hay unos que habéis venido de Castilla, otros de Navarra, otros de Aragón, de Cataluña, de Vasconia, de Galicia, de Asturias, de Andalucía, de Extremadura, de mi amada Valencia y de esas maravillosas islas baleáricas, y aún de mucho más allá, de otras islas de las que leí en las bibliotecas de los monjes de San Pedro de Cardeña, que los griegos habían llamado afortunadas. Y es más, os diré algo. Algunos de vosotros, los que estáis ahí, también habéis llegado de aún más lejos, del otro lado de esa gran mar oceana que ni supe que existía, hasta que después, y qué gran maravilla, todos habláis la misma lengua, la lengua castellana, la lengua de mi pueblo, de Vivar. Y hoy habéis venido para enteraros en esa misma lengua, 10 siglos después, de cómo fueron mi vida, mis amores, mis batallas, mis historias y mi tiempo, para enteraros de cuáles fueron mis juegos de juventud, de quiénes eran mis amigos en Vivar y en la corte del rey Fernando, de mi vocación religiosa y de mis dudas al tener que matar al enemigo al que nunca consideré como tal, de mi matrimonio con Jimena, de la afrenta terrible que hicieron a mis hijas los infantes de Carrión y de la muerte de mi hijo Diego. Pero sobre todo queréis saber cómo hice jurar a don Alfonso ante el pueblo de Burgos antes de proclamar que era rey de Castilla. Queréis, en resumen, saber cuánto hay de verdad y de leyenda en lo que os han contado y se contará sobre mí. Pues ahora os podréis enterar de todo ello, de una forma muy fácil. En estos días todos sabéis leer, no es como entonces. Ya no hay monjes que copien las historias sobre pergaminos y rollos de vitela con tintas fabricadas con 1000 ungüentos, sacados de las plantas y la tierra, ni que tengan que buscar las vetas de oro para crear sus hermosos miniados. Ahora lo tenéis muy fácil. Las copias de los libros se hacen por miles. ¿Qué digo yo por miles? Por millones. Y así de una forma muy clara os llegarán a todos las palabras que sobre mi vida ha escrito el autor de esta novela, y pasó en tiempos del Cid
impresa en letras que son muy legibles, sencillas y elegantes, aunque quizás monótonas y hasta un poco aburridas. Pero aquí lo importante, amigo mío, son las palabras que usáis y que yo mismo estoy usando ahora y usé entonces, y las que usó el buen monje Pere Abat en 1207 al copiar su manuscrito de mi poema, en la que decía al concluirlo: «Pasado es de este siglo, mío Cid de Valencia, Señor, el día de 5 cuaresmas, de Christus haya perdón. Así fagámonos todos, justos e pecadores. Estas son las nuevas de mío Cid, el campeador. En este lugar se acaba esta razón». Estas palabras que ahora vosotros, y hasta yo que sigo sin pasar porque estoy vivo en vuestras mentes, pronunciaríamos diciendo: el Señor de Valencia, el Cid, dejó este mundo en la Pascua de Pentecostés. Cristo le haya perdonado, y así lo haga con todos nosotros, los justos y los pecadores. Estas son las noticias del Cid campeador, y en este lugar se acaba esta narración. Como veis, no hay grandes diferencias en las palabras y en las formas, aunque 10 siglos las separan entre sí. La diferencia está en que de unas pocas gentes que la hablábamos en Castilla, hoy somos millones y millones los que hablamos esta divina lengua castellana.